Obviamente que el tema de Venezuela vale la pena analizarlo y salir, correrse un poco de lo que significa, si ha habido una movilización, si detuvieron a uno, si hizo tal declaración otro. Fundamentalmente, ¿por qué es tan importante o por qué parece tener tanta importancia mundial Venezuela, por ejemplo, para Estados Unidos, para Rusia, para China, desde la geopolítica? ¿Tendrán tamaña importancia? Se lo vamos a preguntar a esta hora desde Madrid, que tiene la gentileza de atendernos, a Alejandro Fonseca. Alejandro, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Raúl y Judith, el gusto es mío. ¿Qué tal? Bien. Bueno, ¿cuál es tu visión acerca de la importancia geoestratégica que tiene Venezuela tanto para Estados Unidos, para los actores principales de la política internacional, ¿no? Rusia, China. Sí, no, sin duda Venezuela es la pieza logística más importante dentro de las planificaciones geopolíticas y dentro de las ambiciones de estas potencias, ¿no? Ya que por una parte tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, las mayores reservas de oro, tiene grandes acuíferos, grandes reservas, tiene también mucho oro, que recordemos que está robado por el Banco de Inglaterra, que le congeló las reservas que tenía en su banco. Por lo tanto, Venezuela es un país muy rico, que está en una posición geoestratégica impresionante. La cuenca del Orinoco tiene 300.000 millones de barriles, creo que en total, lo que hace que sea la mayor reserva de petróleo del mundo, por encima de Arabia Saudí, incluso con todas las reservas de Arabia Saudí en su conjunto. Y bueno, y obviamente aquí hay que hacer un análisis de por qué los recursos son tan importantes. Bueno, ¿por qué es tan importante el petróleo, concretamente de Venezuela? Es un petróleo fácil de refinar, es un país en donde ya existe una tradición petrolífera, es la mayor reserva petrolera del mundo y además es un enemigo en donde hay armas rusas, acuerdos bilaterales con China, que obviamente incomoda e inquieta a Estados Unidos, y más en un momento en el que las escaladas militares mundiales son absolutas, como vemos en el genocidio contra Palestina, como vemos en el caso de Rusia y Ucrania. Y entonces hay que entender que ese petróleo es para la guerra, porque mover, por ejemplo, los portaaviones y los aviones y todo tipo de aeronaves a un espacio tan lejano, en un centro de operaciones como es el mar meridional de China, es un esfuerzo logístico tremendo que va a necesitar de muchísimo combustible, y encima en un frente muy amplio de darse una hipotética guerra. Hitler en una ocasión, en una entrevista, confesó que si la Unión Soviética se hubiese hecho con los pozos de petróleo de Rumanía antes que ellos, Alemania no hubiese podido continuar la guerra. Estados Unidos necesita el petróleo de Venezuela para poder enfrentar la amenaza de China, para poder defender Taiwán, para poder sostener su propio consumo de petróleo, que ha sido muy grande, y que con Trump, como ya vimos, se recurrió directamente al fracking, a la ruptura del gas de esquisto, sí, con sus tremendos impactos ambientales, porque efectivamente Estados Unidos tiene una dependencia mayor del petróleo, porque es sin duda el lobby o el que más se opone a la transición verde que, por ejemplo, sí que estamos viendo en Europa o en China mismamente. Sí. Y a su vez Rusia tiene en Venezuela un gran socio y aliado cerca de Estados Unidos, que apoya a Rusia en la guerra de Ucrania, y que, tal como dijo Maduro el año pasado, las relaciones de ambos países están en su mejor momento. Y es que entre 2001 y 2022 Rusia y Venezuela han firmado más de 326 acuerdos bilaterales en materias de todo tipo: turismo, minería, agroindustria, automotriz, hidrocarburos, energía nuclear y sobre todo defensa, porque al menos 28 de esos acuerdos son de materia militar. Y de hecho Chávez en 2009 sancionó una ley para mantener la confidencialidad de la cooperación técnico-militar bilateral entre Rusia y Venezuela. Y hay que un estudio. Sí, perdón, digo, en consonancia con lo que vos decís,
Digo, hay que complejizar también esta situación de lo que ha sido la elección venezolana y el significado que tiene Venezuela en el concierto de las naciones desde esta perspectiva geopolítica, atendiendo a algunas señales, digo, porque como nada es lineal, atendiendo a algunas señales, digo, ni siquiera Estados Unidos se expresó negativamente en contra de las elecciones de Venezuela. Es más, no hace mucho se habían estado viendo imágenes de acercamiento entre Biden y Venezuela, Maduro. El petróleo muy probablemente sea la causa de esta proximidad y por supuesto también todo lo que está por detrás de Venezuela con esa fortaleza que vos describías, que es Rusia y China, que son hoy los grandes actores que manejan los hilos de la cuestión político-energética a nivel mundial. Efectivamente, Judith. Si es que estamos hablando de que el 84% del armamento que ha vendido Rusia a América Latina ha ido a Rusia entre 2007 y 2016. Y el ejército bolivariano posee sistemas antiaéreos que pueden contrarrestar una invasión estadounidense. Y tampoco nos podemos olvidar de los intereses geopolíticos de los vecinos americanos de Venezuela, que son potencias regionales. Bolsonaro fantaseaba con invadir Venezuela para expulsar a Maduro en 2019. En 2020 Colombia y Estados Unidos realizaron ejercicios con Duque y ese mismo año se produjo un intento de golpe de Estado cuando unos mercenarios intentaron invadir Venezuela, lo que fue la llamada Operación Gedeón, que fue un fracaso y que contó con el apoyo implícito de Colombia, de Brasil y por supuesto de Estados Unidos, ya que había mercenarios estadounidenses. En 2023 se han repetido ejercicios entre Colombia y Estados Unidos, o sea que Estados Unidos hace mucho que, si hubiese podido, hubiese hecho una intervención militar en Venezuela, pero tanto por el apoyo que recibe de Rusia y de China y tanto por lo escandaloso que sería, prefiere este tipo de guerras proxy, este tipo de guerras grises, donde van desde los sabotajes eléctricos, las sanciones. Recordemos que Venezuela es el tercer país más sancionado del mundo, después de Rusia y Corea del Norte. Entonces, efectivamente, Venezuela ha estado en una situación muy complicada en la que todos los actores se aprovechan de su desestabilización. Además, tenemos que tener en cuenta que hace apenas unos meses, se llegó al fin del acuerdo famoso del petrodólar, porque Arabia Saudí no puede apoyar más a Estados Unidos y Estados Unidos sigue apoyando el genocidio en Palestina. Y después de 50 años, ya no está más respaldado el dólar por petróleo. Y el acuerdo de swap de divisas entre China y Arabia Saudita en 2023, que dejaron de utilizar el dólar para usar sus respectivas divisas. Entonces lo que estamos viendo es que Estados Unidos necesita con urgencia a Venezuela, pero sin embargo la participación de Rusia y de China es cada vez mayor. Ahora, Alejandro, esta prudencia que ha mostrado en este caso Estados Unidos, esto tiene que ver con lo que vos estás comentando, ¿no? Con esta amistad, vamos a llamarle de esa manera, de Maduro con Putin o con China, que digamos juegan su propio partido también en todo este contexto, ¿no? Así es. Hombre, yo creo que el gobierno de Venezuela ha tenido, como cualquier país en situación geopolítica complicada, ha tenido que negociar con muchos actores, incluso a veces con la derecha, como se ha visto en la política interna y también incluso en la política externa. Digamos que Putin no es una persona que comparta semejanzas, por ejemplo, con el ideario bolivariano, ni mucho menos, pero hay un entendimiento en quién es el enemigo, quién es el adversario, quién es el imperio depredador y quién es quizás otro imperio, pero que lejos de intentar poner, por ejemplo, a un político como Edmundo González, que recordemos que su primer cargo político fue en Estados Unidos, trabajando para el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el cual, por cierto... Qué buen dato ese, Sí, según informes de la propia CIA, que han sido desclasificados y otros muchos que permanecen ocultos,
el gobierno de Carlos Andrés Pérez, incluido el propio gobierno, colaboró con la CIA en esos años en los que terminaría el Caracazo con 3.000 muertos en las calles. Y bueno, eso sí que fue un baño de sangre, y eso sí que fue porque había una potencia que le interesaba mucho seguir controlando a lo que era la incipiente industria petrolera de Venezuela. Pero yo creo que por encima de todo, Estados Unidos, frente a la visión de cooperación que tiene, por ejemplo, China y Rusia, en donde cuando llegan intentan aportar más allá de pedir y de solicitar cooperación ellos, como en el caso del Sahel, como hemos visto en Burkina Faso, Sahel, en donde respetan a los líderes de allí, a los locales, a los soberanos, pero piden retribución. Estados Unidos no. Estados Unidos plantea directamente ya poner a su peón y controlar todo. Claro. Y claro, ese modelo ya se está cayendo, porque la diplomacia china ha mostrado que hay una alternativa mucho más pacífica y diplomática a la agresividad estadounidense. Muy bien. Querido Alejandro, muchísimas gracias por esta deferencia esta tarde en Madrid. ¿Hace frío o hace calor a esta hora ya? Uy, mucho calor. Tenemos 31 grados ahora mismo. Por eso seguís despierto. Seguro que estás ahí con una birrita, algo de eso. Estoy con el aire acondicionado, porque si no me muero de calor. Mañana nos vemos por ahí porque acá hace mucho frío. Un gran abrazo, mucha suerte con todo lo que están pasando y todo nuestro apoyo a la Radio Nacional Argentina y a ustedes especialmente y su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejandro Fonseca, allí desde Madrid, dando cuenta de esa realidad. Y un dato, Alejandro Fonseca es antropólogo y máster en medio ambiente, investigador de doctorado en medio ambiente, y desde ese lugar ha fijado posición en relación a estos temas que estamos analizando. Entrevistas, voces, análisis y pasión por el buen periodismo. La vuelta a casa. Periodismo con compromiso.